Muy buenas tardes a todos los radioescucha presentes el día de hoy en mi podcast hablando sobre lo interesante. Y bueno, en el capítulo del día de hoy tenemos como tema el pensamiento pedagógico actual. Varios estuvieron escribiéndome y quisieron que hablara al respecto. Bueno, para iniciar, como en todo, tenemos que definir la teoría pedagógica. Y esta, de acuerdo a los especialistas, se define como teoría pedagógica al conjunto de conceptos, definiciones, preposiciones, enunciados, principios que interrelacionados permiten explicar y comprender lo pedagógico. Es decir, todo lo relacionado a la formación, la enseñanza, el aprendizaje, el currículo y la organización escolar. Otro tema súper interesante sobre la misma línea del pensamiento pedagógico actual es el paradigma de la actualidad. Según Thomas Kuhn, señala que las revoluciones científicas se producen cuando las viejas teorías y métodos ya no pueden resolver los nuevos problemas. A estos cambios de teorías y de métodos los llama cambios de paradigma. Existe una preocupación generalizada de que las experiencias educativas que se proveen actualmente en muchas escuelas no serán suficientes para formar alumnos capaces de afrontar el futuro. Esto de acuerdo con la UNESCO en 2004. Las TIC, la Sociedad de la Información, han creado un nuevo paradigma educativo centrado en el conocimiento. Se hace obligatorio que las personas desarrollen la competencia de aprender a aprender, ya que los conocimientos que se obtienen al terminar una profesión están cambiando y esto obliga a la actualización permanente, ya sea de manera formal o informal a través de redes de aprendizaje, de ambientes virtuales, de cursos presenciales o semipresenciales. Claramente se pueden identificar dos paradigmas en la educación. Un paradigma tradicional en donde el profesor es el centro del proceso educativo, el cual es poseedor de los conocimientos y los transmite a los estudiantes que los reciben normalmente en un aula de clases. El estudiante es un receptor y el reproductor del conocimiento. Este paradigma se corresponde con la sociedad industrial, en el cual se requería que los profesionales aplicaran lo que aprendían en la universidad. Es una época en donde el ciclo de vida de los conocimientos se podía medir por décadas. Un nuevo paradigma surge en la sociedad del conocimiento en donde tanto estudiantes y profesores o facilitadores son actores del proceso educativo y construyen entre todos nuevos conocimientos, utilizando la información disponible en la red y en cada uno, la cual es compartida a través de la red. El estudiante y futuro profesional requiere de estar en constante aprendizaje, ya que el conocimiento cambia aceleradamente. Los profesionales, investigadores, científicos requieren pertenecer a comunidades de aprendizaje, a redes de aprendizaje, comunicarse a través de la red e intercambiar información y generar nuevos conocimientos, ya que el conocimiento no está exclusivamente en el profesor como en el paradigma tradicional, sino que se encuentra distribuido en la red, ya sea en bits de datos, en los servidores o desde el cerebro de las personas, convertido en bits de datos en una PC y transmitido a cualquier lugar mediante la red. Y bueno, esto sería todo por este tema. En unos momentos regresamos para darle esta continuidad. El siguiente tema que tocaremos es el pensamiento pedagógico de Comenius. Comenius proclama claramente que todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el conocimiento y no lo restringe solamente a una élite o para algunos iluminados. Así crea la concepción de una escuela popular de gran cubrimiento y a la que todos tengan acceso. El fin es lograr la paz mundial, ya que consideraba que la educación es el camino más rápido para llegar a ella. Su concepción de la educación es, que la definió
como el arte de hacer germinar las semillas interiores que desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas, incluso por quien la enseña. Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. También exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria. La educación debe de ser comprensiva, no memorística, y un proceso para toda la vida, que integre las actividades creativas, humanas y sus principios para una amplia reforma social basada en la unión de la teoría, la práctica y la crisis. La educación como desarrollo integral permanente de la persona. De la misma forma que hay armonía en el macrocosmos, Convenio dedujo que el hombre, igualmente, debe convertirse en un todo armónico si han de desarrollarse plenamente todas sus potencialidades y habilidades, y no simplemente la razón. A los hombres se les ha dado una oportunidad para la perfectibilidad continua e interminable, para la creatividad, para la educación permanente y para la autoeducación. Todo el mundo tiene el deber de aprovechar esta oportunidad, un deber tanto filosófico como político y religioso. Y bueno, con esto terminamos el tema de Convenio y regresamos en unos momentos para el siguiente que está buenísimo. Bueno, espero que les esté gustando mucho el podcast del día de hoy. La verdad es que los temas me parecen muy interesantes hablando en cuanto a pedagogía. Y bueno, ahora hablaremos sobre el liberalismo pedagógico de John Locke y de Rousseau. Primero, el pensamiento pedagógico de Locke está estrechamente conectado con su filosofía y su liberalismo político. Aboga por una educación apta para formar un gentleman capaz de ser útil a sí mismo y a su patria en un clima de ordenada libertad y audaz iniciativa, es decir, un hombre gentil. Esto le imprime un carácter práctico a la educación. La propuesta educativa de Locke es revolucionaria frente a la institucional de su tiempo, pues en la del filósofo inglés predomina el objetivo de crear buenos hábitos para fortalecer tanto el cuerpo como el espíritu. Por otro lado, Rousseau consideraba a la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando. Pero él se dio cuenta de que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar a cabo esta labor. Algunos de sus principios psicológicos informan la doctrina pedagógica, que son: la naturaleza ha fijado las etapas necesarias del desenvolvimiento corporal y anímico del educando. Claparede llama a este principio la ley de la sucesión genética. El ejercicio de las funciones en una etapa de la vida afirma y prepara el advenimiento y manifestación de las funciones ulteriores, ley del ejercicio genético funcional. La acción natural es aquella que tiende a satisfacer el interés o la necesidad del momento. Rousseau ha comprendido admirablemente que la acción, incluso cuando da la impresión de ser desinteresada, viene a satisfacer una necesidad o un interés funcional. Cada individuo difiere más o menos en relación de los caracteres físicos y psíquicos de los demás individuos. Y bueno, por favor, mándenme sus comentarios sobre qué les parecen las ideas o la filosofía de estos grandes dos autores. Ahora hablaremos sobre un gran humanista en cuanto a pedagogía, Pestalozzi. Él desarrolla un método científico para la educación infantil. Este sostiene que la educación no se produce de forma espontánea, sino que requiere de una ayuda externa. Esta ayuda le debe permitir a los niños hacer uso de sus sentidos y facultades intuitivas para ver el mundo, para lo cual hay que proceder de un modo natural e intuitivo siguiendo y respetando el curso propio del desarrollo infantil.
propugna la necesidad de una educación en el ambiente familiar, encargando a las madres esa responsabilidad. Además, plantea la necesidad de la educación de esas madres como instrumento de mejora de la educación infantil. Sostenía que ellas debían ser el primer contacto afectivo que deberá ser continuado posteriormente en la escuela a través de los lazos afectivos de los niños con sus pares. Era partidario de la coeducación, es decir, una educación mixta. Además, planteaba la enseñanza de moral y religión, pero esta debía iniciarse en el ambiente familiar y después continuarse en la escuela. Desarrolla también una educación basada en la adquisición del conocimiento por medio de una constante interacción con el ambiente. Esto indica que antepone la práctica y la experiencia frente a una educación teórica basada solo en los libros. Por último, defendía la existencia y la necesidad de la creación de instituciones para niños carentes de recursos económicos. Y bueno, aquí terminamos con este gran autor. En unos momentos regresamos con el siguiente. Un saludo y gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando. Espero les esté gustando tanto el tema como a mí. Ahora hablaremos sobre la pedagogía científica de Herbert. Él era un filósofo y pedagogo alemán, conocido como el padre de la pedagogía científica basada en la psicología. Es el constructor del primer sistema de la teoría educativa. Señala 3 funciones esenciales para lograr el fin de la educación: carácter moral, el gobierno, la instrucción y la disciplina. Afirma que el interés es el concepto cardinal de la instrucción. Aquí intervienen los 4 pasos o grados formales de la enseñanza, que son: número 1. Etapa de la claridad o de la mostración del objeto. 2. Etapa de la asociación o comparación. 3. Etapa de la sistematización. Y 4. Etapa del método o la aplicación. Ya para concluir con el tema del día de hoy, y pues esperando les esté siendo de su agrado, vamos a hablar sobre diversos autores en cuanto a escuelas pedagógicas. Para iniciar tenemos por ejemplo a Montessori. La pedagogía de ella se entiende como un estilo de vida, un estilo de ser y de caminar hacia la infancia, un modo de actuar fundamentado en el respeto, confianza y amor hacia los niños y sus potencialidades. Fue creada para su puesta en práctica especialmente con aquellos niños que tienen ciertas dificultades en la adquisición de aprendizajes curriculares. La esencia de la educación Montessori se basa en formar al niño de manera integral, crecimiento físico, social, emocional y cognitivo. Hablaremos un poco de Freinet, que es otro autor pues muy conocido en esta cuestión de la pedagogía. Su pedagogía que propone es una realidad escolar orientada al desarrollo democrático en los aspectos lingüísticos, científicos, informáticos, corporales, de ciencias humanas, comunicación no verbal, didáctica, prensa, correspondencia, inserción y antiselección y educación para la paz. Por otro lado tenemos a Claparede. Siguiendo a Rousseau, él insiste en la necesidad del estudio del niño para su educación, ya que tiene características psíquicas propias diferentes de las del adulto. Por otra parte, este autor es de la idea de la pedagogía funcional, entendiendo por esta la basada en las necesidades e intereses del niño. Para él, la infancia es la edad propia del juego, de la plasticidad y de aquel que pasa paulatinamente al trabajo, que es complemento natural del juego. Finalmente, es uno de los más ardientes defensores de la escuela activa, partiendo de la idea que la actividad está siempre suscitada por una necesidad. Ahora hablaremos sobre Piaget, que es como muy famoso también. Él afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy diferentes del de los adultos. Con la maduración se producen una serie de cambios sustanciales en las modalidades de pensar, que Piaget llamaba metamorfosis.
es una transformación de las modalidades del pensamiento de los niños para convertirse en las propias de los adultos. Para explorar los procesos del pensamiento, especialmente la atención y la inteligencia de los niños, Piaget recurrió al método fenomenológico. Este método es por naturaleza subjetivo y demanda de una interpretación por parte del investigador. La exploración del desarrollo cognitivo era para Piaget el camino más provechoso para efectuar aportaciones a la epistemología. Este desarrollo es el crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde la infancia. Y bueno, espero que estos temas en verdad estén siendo de mucho agrado. Si quieren seguir, que yo les investigue o que sigamos compartiendo este tipo de contenido, por favor, háganmelo saber en sus comentarios. Vale, pues continuamos. Ahora hablemos de Durkheim. Él nos habla entonces de una educación moral. La educación moral durkheimiana surge como una posibilidad de transformación de la sociedad. Una sociedad que se apoyaría en una educación intelectual basada en un pensamiento racional y una sociedad moral. Esta moral, según él, permitirá homogeneidad. Para Durkheim, la pedagogía se ubica en el ámbito de la concepción sobre la educación y no en la práctica. Mientras la pedagogía es intermitente, la educación es continua. Por otro lado tenemos a Froebel. Él diseñó una pedagogía con especial acento puesta en la educación para el trabajo, a través del par juego-trabajo. La educación tendrá como resultado gente activa, con ideales y comprometida. Dentro de su propuesta, es importante mencionar la invención de juegos didácticos específicos. Y bueno, otro autor súper importante es Makarenko. En su pedagogía muestra como estrategia el trabajo, sobre todo basado en valores éticos como ser la puntualidad, capacidad de mando, capacidad de subordinación, responsabilidad, entre otros. Estos aportes que realizó a la educación son de mucha importancia, ya que ayuda para la educación actual. Y bueno, ya mi gente, solo nos quedan 2 autores y tenemos a Gramsci. Para educar es necesario un aparato cultural, según él, a través del cual la generación anterior transmita a la generación de los jóvenes toda la experiencia del pasado, de las generaciones, es decir, de todo el aprendizaje que se ha tenido a lo largo de la historia, y les haga adquirir sus inclinaciones y hábitos, incluso los físicos y técnicos que se adquieren con la repetición. También tenemos a Nagel. Este autor dice que el fin de la educación es trabajar con alegría y hallar la felicidad, interesándose en la vida, motivándose a hacer cosas que uno eligió hacer. En la educación no basta el desarrollo intelectual, sino que debemos desarrollar nuestra parte afectiva, ya que ésta influye en todo cuanto hacemos o queremos hacer. Sus principios educativos son: número 1. Estar firme con una convicción en la bondad natural de los seres humanos. 2. La felicidad como máxima aspiración de la educación. 3. El amor y el respeto como base de la convivencia. Y por último, 4. La importancia de la corporalidad y la sexualidad. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo y vamos a terminar con este autor que se llama Rogers. Él dice que la pedagogía es esta libertad, es la confianza en el individuo del cambio. Dice que es necesaria la libertad para que el alumno tenga un aprendizaje vivencial autodirigido y creativo. Al respecto, menciona que existen algunos objetivos en lo que a la escuela refiere. Y estos son los siguientes. Trata de crear en la clase un clima de confianza que permite nutrir y acentrar la curiosidad y el deseo natural de aprender. Otro principio objetivo, alentar una modalidad
coparticipativa en la adopción de decisiones en todos los aspectos del aprendizaje, en la que investigan los estudiantes, el cuerpo docente y las autoridades. Otro punto es ayudar a los estudiantes a valorarse y adquirir confianza y autoestima. También revelar el entusiasmo que produce todo descubrimiento intelectual y emocional, lo cual despierta en los alumnos el interés por la formación permanente. Y por último, ayudar a los profesores a evolucionar como personas y a encontrar satisfacción plena en su interacción con los alumnos. Y bueno, mis queridísimos, ya se me fue, perdón. Bueno, toda la gente que me está escuchando en este podcast, muchas gracias por su tiempo, por su interés. Y pues ya saben, si quieren seguir hablando de esto, de algún otro tema, aquí estamos. Espero sus mensajitos, sus likes, que compartan. Y bueno, hasta el próximo podcast. Cuídense, chao.